Bueno, la clase anterior revisamos la actividad uno. Corríjanme si me equivoco. Sí hicimos eso, ¿no? Sí. Bien. Entonces, en la actividad uno utilizamos algunos conceptos que no se han explicado a fondo, como son precisamente el de la función de transferencia. Ahora, para poder entender la función de transferencia de un circuito, pues vamos a abordar el tema de la transformada de Laplace. Vamos a partir de ahí a entender lo que es la reactancia del capacitor, la reactancia del inductor, la reactancia del resistor y los voltajes en el dominio de la frecuencia. Profe, ¿sí está grabando la clase? Con el Meet no, porque no entré yo primero, entonces yo no tengo el botón para grabar, pero los estoy grabando con la computadora. Ah, ok. Los temas que vamos a ver el día de hoy los encuentran en el libro de William Hyde, que es frecuencia compleja, el tema 14.1, y la sinusoidal amortiguada, que es el tema 14.2. Los objetivos de la semana pues son analizar los circuitos de primer orden con componentes pasivos y repasar la metodología de análisis de estado transitorio más que nada, pero utilizando ya la función de transferencia. Empezamos entonces, la transformada de Laplace. Ustedes ya llevaron métodos matemáticos, por lo tanto se supone que ya vieron lo que es la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Aquí en el curso vamos a utilizar la transformada de Laplace para analizar los circuitos en el dominio de Laplace o lo que es lo mismo en el dominio de la frecuencia. Ahora, para poder analizar los circuitos en estos dominios, necesitamos entender cómo se representan las señales en estos dominios. Entonces, para entender esto, vamos a abordar el tema de la frecuencia compleja. La frecuencia compleja no es otra cosa más que la representación de señales en el dominio complejo, ¿sí? En el dominio de Laplace. Ahora, para representar las señales en este dominio voy a necesitar cuatro elementos. El primer elemento es Vm, o el voltaje máximo o la amplitud máxima de mi señal, ¿sí? El segundo elemento es el factor de amortiguación o la sigma. La sigma me dice si mi señal es periódica o aperiódica. ¿Por qué? Porque si tenemos un sigma que sea diferente de cero, eso significa que mi señal se va a amortiguar, es decir, va a ir desapareciendo y en algún instante del tiempo va a desaparecer completamente, ¿sí? Se va a ir atenuando hasta desaparecer completamente. Además, vamos a tener la frecuencia angular que me dice pues qué tan rápido oscila mi señal y vamos a tener el retraso teta de la señal. Entonces, con esos cuatro elementos podemos representar cualquier tipo de señal. Y las señales pues se representan con esta fórmula o con esta ecuación, con esta expresión, donde yo digo que un voltaje, todavía estamos en el dominio del tiempo, yo digo que un voltaje en el dominio del tiempo se expresa como el voltaje máximo o la amplitud máxima de la señal por el factor de amortiguación, por la función trigonométrica que la describe, y esta función trigonométrica pues en términos de la frecuencia angular por el tiempo más el desplazamiento. Entonces, esta es la fórmula general para representar cualquier señal. Esta notación pues tiene la ventaja de que me va a permitir representar cualquier forma de onda, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tengo amortiguación cero, o sea, no tengo amortiguación, pero tampoco tengo oscilación y mi señal no tiene retraso, entonces lo único que tengo es voltaje máximo. Por lo tanto, pues mi señal es una señal de corriente directa, ¿sí? Si no tengo ninguno de estos elementos y solo tengo voltaje máximo, pues mi señal, y esta señal ya la conocemos, es el escalón, ¿sí? Entonces, los voltajes de escalón se representan nada más por la Vm. Ahora, si yo solamente tengo amortiguación y voltaje máximo, pero no tengo oscilación, ¿sí? Ni retraso, yo tengo que esta es una señal exponencial. Y si esta es la fuente de voltaje o la fuente de escalón o el voltaje de escalón, esa también ya la vieron ustedes y esta qué señal representaría de las que ya han manejado. ¿A qué respuesta se parece? La caída de corriente ¿Caída de corriente en qué componente? en un circuito RC.
en un capacitor, ahí lo que estamos viendo es la caída de corriente. ¿Qué más podría representar? La caída de voltaje en un RL, ¿no? En un inductor, muy bien. Sí, entonces, esos dos circuitos o esas dos respuestas están representadas por un caso exponencial. Muy bien. Ahora, seguimos. Aquí tenemos lo que pasa si yo tengo voltaje máximo, si yo tengo retraso, si hay oscilación, pero si no hay amortiguamiento. Si no hay un factor de amortiguación, lo que va a pasar es que mi señal es periódica infinita, o sea, periódica. ¿Qué va a pasar? Pues que esta señal nunca se va a disipar en el tiempo, ¿sí? Nunca se va a disipar. Por lo tanto, pues va a continuar hasta el final del tiempo. Esta es una señal aperiódica o el caso senoidal, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces ya vemos que esta ecuación me va a permitir representar cualquier tipo de señal. Ahora, vamos a pasar a la notación simplificada de mi voltaje complejo. La notación simplificada me va a permitir representar las señales, cualquiera que sean, utilizando dos elementos, que es el voltaje fasorial y la frecuencia compleja. Estos dos elementos me van a permitir simplificar aún más la representación de las señales, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, vamos a empezar. Primero, yo tengo un voltaje en el dominio del tiempo que está representado como 8 por un factor exponencial que es menos 7t multiplicado por el coseno, déjenme cambiar el color a blanco, esto, por el coseno de 100t más 50 grados. Ahí está, esa es mi expresión de voltaje. Ahora, tengo que convertir esta expresión a el voltaje complejo, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje complejo de esta expresión? Y la frecuencia compleja. Entonces, el voltaje complejo, quedamos que es el voltaje máximo con el ángulo del retraso. Y además tenemos la frecuencia compleja, que es el factor sigma de amortiguación más J por la frecuencia de oscilación omega. Y obviamente pues la frecuencia de oscilación angular en radianes, ¿sí? Entonces pregunta, ¿cómo queda la representación del voltaje? ¿Cuánto es el voltaje máximo de la señal? 8, ¿no? 8. Ahí está. Con ángulo de 100. Ese no es el ángulo, ese es No, perdón, 50, ¿no? el ángulo es 50 grados. Perdón. Y la frecuencia, ¿cómo queda? ¿Cuánto es el factor sigma? Es e a la menos 7t. Sigma es el factor de la exponente e. Entonces es
-7. Menos 7 Ah, ok. más. Y ahora sí, ¿cuánto es la frecuencia angular? 100. 100. Y listo, ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, vamos a hacer otro. Voy a ayudarles con el 4. ¿Cómo quedaría el 4? ¿Cuánto es Bm en el punto 4? 10. Sería 10. ¿Y cuánto es el retraso en el punto 4? ¿Cuánto es teta? Pues 0, ¿no? No hay retraso, entonces es 0. Ahora, la frecuencia compleja. ¿Cuánto es el factor de amortiguación? -9. Menos 9. ¿Y cuál es la frecuencia angular? Pues 0 también, no hay. No hay frecuencia angular, entonces es 0. Y ya, así queda la representación. ¿Se entiende? Siempre en sigma hay que dejar, si no hay nada, igual hay que dejar el 0, ¿no? El Sí, lo J0. que no tenga valor se reemplaza por 0. No, ok. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas. No, Ajá. no, que no, no hay. Bien, si no hay preguntas, entonces faltan los puntos 2, 3 y 5. Punto extra para el primer equipo que acabe esas representaciones. Adelante. Equipo que empieza a presentar, primer equipo que empiezo a revisar. Hagan esas representaciones. Eh, si la hago en el cuaderno, ¿no importa? O... Pues mientras lo pueda mostrar, adelante. Ok. Listo, profe. Ok. Presente. A ver, entonces, déjeme ponerlo en foco. Esa es el 2, 5, ángulo de 30, muy bien. Y la frecuencia es menos 3 más J45, bien. Luego tenemos 10, ángulo de 10, muy bien. Y J80, porque pues no hay factor, bien. Listo. Y luego es 7, ángulo de 0. Y le falta ese. ¿Ese cuánto vale? Dibújelo ahí rápido. ¿Ese cuánto es? Y pues si alguien presenta ahorita todo completo, le puede ganar el punto a su compañero.
Profe, ¿podría No. volver a ponerlo? ¿Podría volver a poner la pantalla? Por favor. Gracias. ¿Cuál faltó, profe? ¿La 5, la 4? En la 5 no vi el valor de S. En la 5 no vi el valor de S. No la omitan aunque sea 0. Listo. Y bueno, listo. ¿Equipo? 1. Bien. Listo, equipo 1. Bien, seguimos. Entonces, adelante. Ahora, vamos a analizar la reactancia de los componentes, ¿sí? O la resistencia aparente, que es lo mismo. Para poder analizar la resistencia aparente, pues vamos a tener que recurrir a un circuito que ya conocen de circuitos eléctricos, que es el divisor de tensión. Les recomiendo encarecidamente que si tienen problemas con el divisor de tensión, revisen su teoría y la repasen, porque todo en la carrera se pueden reducir a divisores de tensión. Los circuitos no lineales se analizan como divisores de tensión. Los amplificadores se analizan como divisores de tensión. Las compuertas lógicas se pueden analizar como divisores de tensión, entonces repásenlo. Divisor de tensión. En el circuito de la figura, si este es un divisor de tensión y yo tengo un voltaje de entrada de 10 volts, si yo digo que R1 es igual a R2, ¿cuánto es el voltaje en R1? ¿Y cuánto es el voltaje en R2? Primero, ¿qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a 0. Ujú. ¿Y eso qué significa? Todo lo que entra sale, ¿no? Esa es la de corrientes. La ley de corrientes de Kirchhoff se reduce a eso. La ley de voltajes de Kirchhoff, si la quieren reducir, se reduce a que el voltaje que alimenta una rama debe ser consumido por los elementos de la rama. En una rama o malla, como le quieran decir, no puede haber ni más ni menos voltaje del que la está alimentando. Entonces, eso significa que si a esta rama están entrando 10 volts, estos dos componentes juntos deben generar una caída de 10 volts o, entre comillas, entre estos dos componentes deben consumir esos 10 volts. Entonces, supongamos que R1 estuviera consumiendo 8 volts. ¿Cuánto voltaje estaría cayendo en R2? 2. 2. Uy. El voltaje que alimenta la rama se debe consumir por los elementos, o el voltaje que alimenta la rama cae en todos los elementos. No puede haber más ni menos voltaje. Entonces, estos dos elementos, ¿cómo están?
las dos resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serio. En serie. Serie. ¿Y qué nos dice el análisis de circuitos de elementos en serie? ¿Cómo es su corriente? La misma para cada elemento. Si están en serie, entonces la corriente es la misma. Ahora, si están en serie y la corriente es la misma, bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? ¿Cómo encuentro el voltaje en un componente? ¿Cómo encuentro voltaje usando la ley de Ohm? Voltaje por resistencia. No, ¿cómo encuentro el voltaje? Corriente por resistencia. El voltaje es la corriente por la resistencia. El voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces, si la corriente es la misma en los dos elementos, ¿de qué depende su voltaje? Por la ecuación o la ley de Ohm. De la resistencia. Su voltaje depende directamente o proporcionalmente de la resistencia. Entonces, a mayor resistencia, mayor voltaje. Eso se traduce en que entre más grande es la resistencia de un elemento, más voltaje cae en él, o entre más grande es la resistencia de un componente, más voltaje consume. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, si ambas resistencias fueran del mismo valor, ¿cuánto voltaje caería en R1 y cuánto voltaje caería en R2? 5 volts en cada resistencia. 5 volts en R1 y 5 volts en R2. Ahora, mi salida está en paralelo con ¿cuál componente? R2. Con R2. Entonces, este es mi voltaje de salida. Ahora, quedamos que a mayor resistencia, mayor voltaje. Si yo digo que R1 es 2 veces más grande que R2, R1 es 2 veces más grande que R2, ¿cuánto voltaje voy a tener a la salida? 6.66 volts. Mm-mm. La salida está en paralelo con quién. Ah, perdón, 3.33. Entonces, el voltaje de salida serían 3.33 volts. ¿Por qué? Porque la resistencia 1 es 2 veces más grande. Entonces debe caer 2 veces más voltaje en la resistencia 1. Y debe caer nada más una parte en la resistencia 3, en la resistencia 2. Es decir, hay 3 partes de voltaje. 2 en R1 y 1 en R2. ¿Se entiende? Ahora, si yo digo que R1 es 3 veces más grande que R2, ¿cuánto voltaje cae en R1 y cuánto voltaje veo a la salida? Siete punto cinco volts en R1 y 2.5 volts a la salida. Entonces, en R1 van a caer 7.5 volts y en la resistencia 2 o en la salida van a caer 2.5 volts. Ahora, ¿qué pasa si invierto las proporciones? Y digo que R2 es 3 veces más grande que R1, ¿cuánto voltaje cae en la salida?
7.5 volts en la salida. Bien, Emilio. Y 2.5 volts en R1. Ok, ¿se entiende esto? Sí. Ok. Bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque con esto vamos a analizar la reactancia de los elementos. Para el caso de un circuito RC, ya vimos esto que es pues la curva de carga de voltaje del capacitor. ¿Sí? Si yo tengo un circuito RC, supongamos que tengo ese circuito de ahí, tengo este circuito. ¿Sí? Entonces, si tengo este circuito, esta es la curva que describe el voltaje que está cayendo en el capacitor, es decir, el voltaje que veo a la salida. Quedamos que la salida está en paralelo con el capacitor. Ahora, habíamos analizado el caso del voltaje oscilante más simple, que era el escalón. En el escalón es como si yo tuviera una fuente de voltaje de corriente directa, la encendiera una vez y ya nunca la apagara. Vamos a analizar el siguiente nivel de complejidad, que es un pulso. ¿Sí? Es decir, tengo la fuente, la enciendo y en algún momento la apago. Mi fuente está haciendo una conmutación completa, es decir, enciende y apaga. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Ahora, vamos a ver. Quedamos que íbamos a tener para los circuitos un tiempo de asentamiento. ¿Cómo calculábamos el tiempo de asentamiento para un RC? La tau por 5, ¿no? Tau por 5. Entonces, para el circuito que están viendo en la figura, ¿cuánto es su tiempo de asentamiento? ¿Cuánto es su tau y cuánto es su tiempo de asentamiento? Su tau son 10 Ujú. y el tiempo de asentamiento son 50. Eso significa que mi circuito tardaría 50 segundos en pasar de aquí, desde que enciendo la fuente, hasta aquí. Este sería su tiempo de asentamiento de 50 segundos. Imaginen ahora que apago ese circuito. ¿Sí? Apago la fuente. La apago aquí, en este T1. Vamos a decir que son 75 segundos. Pregunta. Si apago la fuente en T1, pues obviamente voy a ver a la salida el voltaje que se haya quedado en el capacitor. ¿Cuál sería ese voltaje? Si apago la fuente en T1, ¿cuánto voltaje veo a la salida? En T1 pues sería el de la fuente, ¿no? ¿Y cuánto sería? 10 volts. 10 volts. Si apago la fuente aquí en T1, pues el único voltaje que voy a ver acá a la salida es el del capacitor, que van a ser los 10 volts. ¿Por qué? Porque el capacitor ya se cargó al voltaje completo de la fuente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Ahora, pregunta. Si aquí hay 10 volts, ¿cuánto voltaje está cayendo en la resistencia? Si la fuente es de 10 volts, siguiendo la ley de voltajes de Kirchhoff, justo antes de apagar la fuente, siguiendo la ley de voltajes de Kirchhoff, si aquí hay 10 volts alimentando la rama y acá hay 10 volts, ¿cuánto voltaje está cayendo en la resistencia? Es 0, ¿no? 0, Emilio y Diego, así es. Están cayendo 0 volts. Ahora, pregunta. Si la resistencia es de 5 ohms y le tocan 0 volts, quedamos que a mayor resistencia, mayor voltaje. Entonces, ¿qué tan grande debería ser la resistencia aparente del capacitor para que caiga todo el voltaje aquí? ¿Qué tan grande es su resistencia aparente?
Tiene que ser el doble, ¿no? De la primera resistencia. Si fuera el doble, estarían cayendo 6.66 volts en el capacitor, no 10. Ok. Infinita. Infinita. La única forma de que cayera todo el voltaje en el capacitor es que su resistencia fuera infinitamente más grande que la de 5 ohms. Entonces, en este punto, la resistencia aparente del capacitor es infinita. Voy a incrementar la frecuencia de oscilación o lo que es lo mismo, voy a reducir el periodo de conmutación. Ahora mi fuente la apago aquí en T2. Pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? Sí, ¿no? Ok. El capacitor se carga en TL, entonces ustedes díganme, ¿se cargó completamente, sí o no? Sí. Ok. Sí. Entonces, igual, si apago la fuente aquí en T2, ¿cuánto voltaje se ve a la salida? O sea, en T2 sería igual 10 volts, ¿no? Y si son 10 volts, entonces en T2 o en F2, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? Perdón, del capacitor. Infinita. Infinita. Sí. Ahora vuelvo a incrementar la frecuencia o vuelvo a reducir el periodo de oscilación y ahora es este T3 o F3. Cuando la frecuencia la incremento a F3, pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. 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 Entonces vamos a hacer una suposición. Vamos a decir que en este punto el voltaje de salida son 9 volts. ¿Sí? Entonces, si el voltaje de salida son 9 volts, si yo sé que la resistencia es de 5 ohms, ¿cuál sería el valor de la resistencia aparente del capacitor? Por regla de 3, por si se les dificulta. ¿Cuánto es el voltaje que está cayendo en este momento? Si en el capacitor hay 9 volts, ¿cuánto voltaje hay en la resistencia? ¿Un volt? Entonces, si a 5 volts, perdón, si a 5 ohms le tocan 1 volt, ¿a cuántos ohms le tocan 9 volts? ¿45? Pues sí, por por regla de 3, entre este y les da este de aquí. Entonces 9 por 5, 45 entre una, pues les da 45 ohms. Entonces pregunta, ¿cuál es la resistencia aparente del capacitor en este punto? ¿45 ohms? Eso significa que la resistencia aparente del capacitor son 45 ohms. Ahora, incremento todavía más la frecuencia. Se reduce el periodo de conmutación y ahora, pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. 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 Vamos a decir que en este momento el voltaje de salida son 4 volts. Entonces, ¿cuál sería la resistencia aparente del capacitor? Si en el capacitor hay 4 volts, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 6. Entonces, si a 5 ohms le tocan 6 volts, ¿a cuántos ohms les tocan 4 volts? ¿3?
7.5, ¿no? A ver. 3 puntos. Sí, Emilio. Ah, no, a 20. O sea, pues multipliquen 4 por 5 y divídanlo entre 6. 4 por 5 son 20. 20 entre 6, ¿cuánto es? 3.33. 3.33. Eso significa que la resistencia aparente del capacitor en este punto son 3.33 ohms. Entonces, si se fijan, conforme aumenta la frecuencia, la resistencia del capacitor pasó de infinita a 45 ohms a 3.33 ohms. Por lo tanto, yo puedo decir que la reactancia del capacitor, o lo que es lo mismo, XC, es inversamente proporcional a la frecuencia y a la capacitancia del capacitor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más capacitancia tarda más en cargarse y este punto TL va a estar más cargado hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de esta expresión. La reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia por la capacitancia. ¿Por qué? Reactancia significa resistencia aparente, entonces el capacitor parece tener menos resistencia conforme aumenta la frecuencia. ¿Se entiende? Sí. Ok. Reactancia del inductor. Vamos a analizar ahora el circuito del inductor, un circuito RL. Y de nuevo, vamos a asumir que la resistencia también es de 5 ohms. Y vamos a asumir que la bobina es de 10 henries. Si la bobina es de 10 henries y la resistencia es de 5 ohms, ¿cuánto es la tau del circuito y cuánto es su tiempo de asentamiento? ¿Cuánto es el tiempo, perdón? Resistencia de 5 ohms, bobina de 10 henries. ¿Cuál es la tau? ¿Cuál es el TL? 2 tau. La tau es 0.5. No, la tau no es 0.5. La tau es 2. La tau es 2. Entonces, ¿cuál es el tiempo de asentamiento? Son 10. El tiempo de asentamiento son 10 segundos. Eso significa que la bobina se descarga completamente en 10 segundos. Ahora, mismo caso, vamos a someter este circuito a una fuente conmutadora, ¿sí? Una fuente que está conmutando. Si mi fuente está conmutando, es decir, la apago y la enciendo y la apago, y yo la apago aquí en T1, ignorando este pico de fuerza contraelectromotriz, vamos a ignorarlo. Si yo apago la fuente aquí en T1, pregunta, ¿cuánto voltaje se va a ver a la salida? Otra vez, ignoren este. ¿Cuánto voltaje se va a ver a la salida? 0, ¿no? 0, porque la bobina se descargó completamente. Entonces, pregunta, si a esta frecuencia hay 0 volts en la bobina, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? ¿Cuánto tendría que ser su resistencia para que le tocaran 0 volts? Igual 0, ¿no? Su resistencia tendría que ser 0. No, Emilio, 0. Ahora, incremento la frecuencia de oscilación. Ahí. ¿La bobina se descargó completamente? Sí. Entonces, ¿cuánto voltaje estoy viendo a la salida? 0 volts, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resistencia de la bobina en este punto? La resistencia aparente. 0. 0. Incremento la frecuencia. Pregunta, ¿la bobina se descargó completamente? No. No. Vamos a decir que la bobina ahí se quedó con 1 volt. Entonces, si la bobina tiene 1 volt y mi resistencia es igual de 5 ohms, ¿cuántos volts hay en la resistencia? Si en la bobina hay 1, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 9. 9.
Y entonces, si en la resistencia, que es de 5 ohms, hay 9 volts, ¿cuánto es la resistencia aparente de la bobina para que le toque un volt? A 0.55 ohms. Serían 0.55 ohms. Sí, ahí está. ¿Se entiende? Ujú, sí. Incremento más la frecuencia. Pregunta, ¿la bobina se alcanzó a descargar? No. No. Vamos a decir que la bobina ahí se quedó con 6 volts. Entonces, pregunta, si en la bobina hay 6 volts, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 4. 4. Entonces, si a la resistencia de 5 ohms le tocan 4 volts, ¿cuánto es la resistencia aparente de la bobina para que le toquen 6 volts? 7.5. 1.25. Ah, 6 volts. Ok. Sí, son 7.5. 7.5. Son 6 por 5, 30, entre 4, 7.5 ohms. Entonces, si se fijan, en el caso de la bobina, pasamos de resistencia 0, conforme incrementamos la frecuencia, más resistencia, bueno, resistencia 0, 0.55, incremento la frecuencia y ahora tiene 7.5 ohms de resistencia. Por lo tanto, yo digo que la reactancia o resistencia aparente de la bobina es directamente proporcional a la frecuencia del voltaje que la alimenta y a la inductancia de la bobina. ¿Sí? Entonces, de aquí viene esta expresión que dice que la reactancia inductiva es frecuencia compleja por inductancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora vamos por la reactancia del resistor. Ahora, como el resistor es un elemento lineal, es decir, cambia instantáneamente de valor, pues su respuesta, como es instantánea, pues va a ser la misma en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo, o sea, en el dominio de Laplace o en el dominio normal. Es decir, la reactancia o la resistencia aparente del resistor o de la resistencia, pues es su resistencia. ¿Sí? La resistencia aparente es la resistencia real. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora vamos a ver voltajes en el dominio de la frecuencia. Si yo tengo un voltaje en el dominio del tiempo y lo quiero expresar como un voltaje en el dominio de la frecuencia, pues lo único que hago es dividir el voltaje entre la frecuencia compleja. Y ya. ¿Sí? Esta es la forma de representar un voltaje en el dominio de la frecuencia. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora vamos a ver análisis de circuitos en el dominio S. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta forzada y la función de transferencia de un circuito. Lo que vamos a ver en este momento lo pueden encontrar en el capítulo 5 del libro de William Haidt, que es análisis de circuitos en el dominio S. Y pues vamos a empezar. Bien. Primero tenemos que encontrar la expresión para la corriente. Bueno, no, déjenme. Ahí está. Sí. Tenemos que encontrar una expresión que me diga cómo se comporta este circuito. ¿Sí? A esa expresión general que me dice cómo se comporta este circuito la voy a llamar función de transferencia.
La función de transferencia se va a obtener a partir de un circuito analizando el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a obtener la función de transferencia para este circuito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pasarlo al dominio S. Y lo quedamos que en el dominio de la frecuencia no existe la capacitancia ni la inductancia. En el dominio de la frecuencia todos son resistencias aparentes. La resistencia tiene su resistencia o reactancia resistiva y el capacitor tiene su reactancia capacitiva. Pero al final ambos voy a analizar como si fueran resistencias. Pues vamos a hacer este análisis. Vamos a obtener la función de transferencia de este circuito. Ok, entonces. Okay. Ahí está. Circuito RC. Es el mismo que hemos estado analizando. Resistencia de 5 ohms, capacitor de 2 faradios. Ahora, la función de transferencia de cualquier circuito, sea en el dominio del tiempo, sea en el dominio de la frecuencia, la función de transferencia se traduce como la ganancia de voltaje del circuito. ¿Sí? Es la ganancia de voltaje de un circuito. La ganancia de voltaje, pues, es una razón proporcional. ¿Cómo calculo la ganancia de voltaje? Por ejemplo, si tuvieran ustedes un circuito que recibe una señal de entrada de 2 volts y produce una señal de salida de 8 volts, ¿cuál es la proporción de ganancia de ese circuito? Entran 2, salen 8, ¿cuál es la proporción de ganancia? ¿300%? No. 3 veces más. 8 es 3 veces más que 2. No, sería 4, perdón. Entonces la ganancia proporcional sería 4. ¿Cómo calculo la ganancia proporcional? Pues la ganancia proporcional es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Esa es la ganancia o la proporción de ganancia. En el caso del circuito que estamos analizando, pues es en el dominio de la frecuencia. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, para el caso de este circuito en específico, pues yo desconozco cuánto es el voltaje de salida. Sí, conozco el voltaje de entrada, pero desconozco cuál es el voltaje de salida. Ahora, el voltaje de salida en paralelo con quién está. ¿Con quién estaba el voltaje de salida en paralelo en este circuito? Con el capacitor, ¿no? Entonces, el voltaje de salida pues va a ser lo mismo que el voltaje del capacitor. Y el voltaje del capacitor, ¿cómo lo calculo? Este es un divisor de voltaje. ¿Cómo calculan voltaje o caída de voltaje en la resistencia XC si este fuera un divisor de voltaje? ¿Qué les dice la expresión del divisor de voltaje? ¿Cómo calculan el voltaje o la caída de voltaje en XC?
necesitamos conocer la corriente de XR, ¿no? Divisor de voltaje. El divisor de voltaje no usa corrientes. Es el voltaje de entrada por XC entre la sumatoria de las dos resistencias. Ujú. El voltaje en cualquier elemento que yo quiera conocer, como dice su compañero Brian, es el voltaje total, o en este caso, pues el voltaje de entrada, que va a multiplicar a la resistencia que me interesa, o en este caso la reactancia que me interesa, entre la resistencia total, o en este caso, que estamos en el dominio de la frecuencia, la impedancia total. Y la impedancia, pues no es otra cosa más que la suma de la resistencia real y la resistencia aparente. ¿Se entiende? Para todo divisor de tensión, voltaje en un elemento es voltaje total por la resistencia de ese elemento entre la resistencia total. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la función de transferencia ya la puedo calcular a partir de mi expresión original, que dijimos que era el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Pero dijimos que el voltaje de salida pues es lo mismo que el voltaje del capacitor. Y dijimos que el voltaje del capacitor pues no es otra cosa que el voltaje de entrada que multiplica a la proporción de resistencias. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿cómo se simplifica esa expresión? ¿Qué se va? El voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada pues se va a ir. Entonces mi expresión al final va a quedar así. Se va a voltaje de entrada con voltaje de entrada. Y entonces mi función de transferencia, y esto pues es también universal a más o menos todos los circuitos, es la impedancia de salida, que la impedancia de salida pues es la impedancia del elemento de salida, entre la impedancia de entrada o la impedancia total. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Vamos a convertir los términos de reactancia en términos en el dominio del tiempo. O bueno, en el dominio de la frecuencia más bien. Entonces, reactancia capacitiva, ¿cómo se calcula? Ahí tienen las ecuaciones en la imagen. La capacitiva, Ujú. pues uno entre SC, ¿no? 1 entre SC. Sobre. ¿Cómo calculan la reactancia resistiva? Pues SR. ¿Y cómo calculan la reactancia capacitiva otra vez? Igual uno entre SC. Ujú. Listo, ahí está. Esa es mi expresión para la función de transferencia. Sí, ahí está mi función de transferencia. Ahora, ¿qué hago con esta función de transferencia? Pues ahí ya está expresada correctamente, pero
La recomendación es, primero, no tener elementos de S que estén dividiendo, o sea, no tener S que dividan a nada, en el numerador ni en el denominador. Puedo tener S en el denominador, pero no S que dividan en el denominador. O sea, no quiero divisiones de divisiones para S. Entonces tengo que quitar esas S. ¿Cómo le hacen para quitar esas S? Podemos aplicar un inverso, ¿no? Pueden aplicar inverso, pueden hacer mínimo común múltiplo, pueden hacer máximo común denominador, pueden hacer fracciones parciales. Se puede resolver de muchas formas. Yo lo voy a resolver aquí de una de esas formas. Y esa forma pues es la simplificación directa. Ya llevaron métodos matemáticos, entonces díganme, ¿qué es el neutro multiplicativo? El neutro multiplicativo no era como, pues, multiplicarlo por su recíproco. Ese es el recíproco. Multiplicar resistencia menos la reactancia del capacitor. O sea, en matemáticas. Ahorita no en el circuito, en matemáticas en general, ¿qué significa el neutro multiplicativo? ¿O qué es el neutro multiplicativo? El neutro multiplicativo es el 1. ¿Por qué? Porque cualquier expresión multiplicada por 1, ¿cuánto da? 1. No, La misma cantidad. la perdón. misma expresión. Cualquier expresión multiplicada por 1 da la misma expresión, no se altera, por eso es el neutro multiplicativo. Entonces, si multiplico esa ecuación que tengo ahí por 1, ¿se modifica? No. No. Entonces, quiero quitar las S que están dividiendo. ¿Cómo quito S que están dividiendo? Pues las multiplico por S, ¿no? Multiplico por S, pero para que sea 1, o sea, para que ese neutro multiplicativo siga cumpliendo, pues voy a tener que poner S sobre S. Y S sobre S me da 1, entonces no se altera la ecuación, pero la puedo simplificar. Ahora, aparte, se recomienda que deje la expresión siempre en términos de tau. El tau de un circuito RC, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se calcula? La resistencia. Resistencia por capacitancia. Entonces, ahí tengo capacitancias que están dividiendo y una resistencia. ¿Qué es más fácil convertir en tau? ¿La resistencia o la capacitancia que aparte tengo que quitar que está dividiendo? La resistencia. Para convertir esa resistencia en tau, ¿qué tendría que hacer? Para convertir R en R por C, ¿qué tengo que hacer? Hacer un despeje. No, Multiplicar por 6. multiplicar por C. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por C numerador y denominador para que quede, para que siga siendo 1. Y ya. ¿Esto a qué va a ser igual? 1 sobre SC por SC, ¿cuánto les da? Arriba es un S. El inverso de SC por SC, ¿cuánto da? 1. 1. SC por R, ¿cuánto da?
Sería R por SC, pero sería tau, ¿no? Bueno, entre tau. No, páseselo. No tiene tiempo. Ah, no. Ya. No, no me acuerdo yo tampoco. Pues R por SC, como dice su compañero, ¿te ve bien? Va a ser R por SC. Más el inverso de SC por SC, ¿cuánto da? 1. 1. Y pues nada más reacomodo. Paso la S de este lado. ¿Y R por C en qué se convierte? En tau. En tau. Listo. Ahí está. Esa es la función de transferencia de mi circuito RC. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, supongamos que yo les cambio el circuito y en lugar de un RC es un RL. ¿Sí? Nada más cambio el capacitor por una bobina. Y vamos a decir que la bobina es igual, de 2 henries. Entonces, ¿cómo encontrarían la función de transferencia? ¿Cómo encontrarían la función de transferencia? La función de transferencia pues no se modifica, sigue siendo la ganancia. Y sigue siendo el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Qué va a cambiar? El voltaje de salida ya no es el voltaje del capacitor, es el voltaje de quién. Del inductor, ¿no? Sería en ese caso. Sería el voltaje del inductor, entonces. Sería el voltaje del inductor. Entonces, ahí ya no sería BC, sería BL. ¿Y el voltaje del inductor cómo lo encontraría? Por divisor de tensión. Resistencia del inductor más Reactancia. la suma de esos dos. La reactancia es la resistencia aparente, entonces. ¿Otra vez? La reactancia del inductor Ujú. más la reactancia de la resistencia más la reactancia del inductor. No, ahí ya es una suma de 3 elementos. Ah. Pues sería como el inverso, ¿no? Del capacitor. Sería la. No. La expresión de la función de aquí. Divisor de voltaje. ¿Qué cambia? Pues sería XR más XC, ¿no? XL, ¿no? Sería XL sobre XR más XL. Eso es lo único que cambia. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Qué más va a cambiar? Función de transferencia aquí abajo. Ya no va a ser voltaje del capacitor, va a ser voltaje Inductancia. de la bobina o del inductor sobre el voltaje de entrada. Y el voltaje del inductor quedamos que es ¿qué? Voltaje de entrada, ¿por qué? Voltaje de entrada por la reactancia del inductor. Ujú. Entre la reactancia Ujú. más la reactancia del inductor. La reactancia de la resistencia. Y pues al final me va a quedar que es la reactancia del inductor entre la impedancia total o la reactancia total. Listo. ¿Y la impedancia del inductor cómo se calcula? La reactancia del inductor, ¿cómo se calcula? S por L. S por L sobre R
más S por L. Ahora, aquí ya no tengo S dividiendo, entonces mi neutro multiplicativo ya no va a necesitar las S. Excelente. Pero sigo queriendo dejar la expresión en términos de tau. Para un circuito RL, ¿cómo encuentro tau? ¿Cuál es la tau de un circuito RL? L entre R. L entre R. L entre R. Entonces, ¿qué me faltaría para añadir taus a esa expresión que está ahí? Pues dividir, ¿no? L entre R. Ajá, entonces, ¿qué voy a multiplicar? ¿Cuál va a ser mi neutro multiplicativo? R, ¿no? R entre R. No, si lo hago R entre R va a quedar SLR entre R cuadrada más SLR. Sí, sí, cierto. ¿Qué necesito para convertir esa L en tau? ¿Qué necesito para convertir L en L entre R? El recíproco de R. Necesito dividir entre R. Entonces, esto se va a convertir a 1 sobre R sobre 1 sobre R. Entonces, SL por 1 sobre R, ¿cuánto me da? Un octavo. S tau. Me va a dar S tau, o lo que es lo mismo, ordenándolas, tau S. Abajo, R por 1 sobre R, ¿cuánto da? Sería 1 más tau S, ¿no? Más tau S. Y ordenándolas para que quede del tau mayor al tau menor, bueno, perdón, de la S mayor a la S menor, sería tau S más 1. Entonces, esa es la función de transferencia para mi circuito RL, y esa aplica para todos los circuitos RL. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Ok. Bien. Entonces ahí están las funciones de transferencia. Y las funciones de transferencia, pues ya vieron ustedes cómo alimentarlas en un script de MATLAB o de Octave. ¿Sí?
Ok. También ya vimos cómo hacer la simulación de los circuitos. ¿Preguntas hasta el momento? No, No, de mi parte no. Bien. Ok. Voy a dejarlo hasta aquí. De tarea, van ustedes a encontrar las funciones de transferencia si yo invirtiera los componentes. Es decir, en lugar de un circuito RL, ¿cómo quedaría la función de transferencia en un LR? ¿Sí? Invierten los componentes. Y también en lugar de RC, en un CR. ¿Sí? ¿Cómo cambiarían las funciones de transferencia? ¿Se entiende? Sí, en ambos, tanto en el capacitor como en el inductor, Sí, en el RC y en el RL los van a convertir en LR y CR. ¿Y cómo queda la función de transferencia en esos dos circuitos? ¿Se entiende? sí. Ok. nomás cambio de posición, ¿no? O sea, en vez de la resistencia sería el capacitor, ¿no? Y así sucesivamente. Ujú. Nada más cambian los componentes del lugar. Ah, ok. Bien. ¿Preguntas? Igual eso se lo tenemos que presentar si lo hacemos la siguiente clase. No, esa es tarea para ustedes. Lo van a necesitar, pero no lo voy a revisar. Ok. ¿Se entiende? Ok. Si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos el miércoles para seguir. Pasen buena mañana. ¿Va a subir la grabación? Sí, todas las grabaciones están subiendo. Ah, ok. Gracias. Por nada. Esa, profe. Hasta luego. Entonces, que les vaya bien, que tengan buen día.